Bueno, io soy Agnese, soy una investigadora italiana. He estudiado en Turín, mi ciudad, física, he hecho el grado en física y también el máster en física, especialmente en física teórica. Ahora mismo estoy haciendo aquí el doctorado en física teórica con el grupo de astroparticles and High Energy Physics, sobre la supervisión bajo la supervisión de Valentina De Rovere, que es mi supervisora. Buena pregunta. La verdad es que cuando tenía que elegir una carrera, tenía muchas dudas si conseguir una carrera en física o hacer la artista, dibujar. No lo sé, siempre he visto una cosa un poco creativa también en la física, que se tiene que encontrar lo que no se sabe, se tiene que crear un modo de poder estudiar el universo, lo que no sabemos, y siempre me ha parecido muy parecido al arte. Al final he elegido de hacer física porque la verdad es que es muy difícil trabajar en el ámbito del arte y me pareció una carrera que tenía más posibilidades de trabajo. Bueno, referentes, vamos a decir, muy famosas en general. Una ha sido Marie Lac, que ha sido una astrofísica italiana, muy específicamente de Trieste, que es la ciudad de donde viene mi madre, y ha sido una muy grande astrofísica italiana que falleció, creo, hace 10 años. En un modo más específico, tengo también que decir que he tenido muy buena suerte porque he encontrado profesoras de matemática durante mi bachillerato que me han, no sé cómo decir, me han dado una muy buena inspiración, me han dicho de perseguir una carrera en física y siempre me han parecido muy majas, muy guay, investigadoras muy potentes. Así que he tenido una referencia más general en Marie Lac, pero también he encontrado en mi camino un montón de pequeñitas referencias de profesoras que me han, no sé cómo decir, que me han Jamendo.com. Jamendo.com.